En cada rincón del mundo, desde las páginas olvidadas de antiguos grimorios hasta las sombras más profundas de nuestras propias mentes, hay un nombre que nunca dejamos de pronunciar, un nombre que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, un nombre que se oculta pero siempre regresa, el diablo. Pero, ¿qué sabemos de él realmente? ¿Es una fuerza externa o acaso está dentro de nosotros mismos esperando a ser liberado? En cada mitología, en cada leyenda, en cada historia que se susurra en la oscuridad, hay una verdad que se oculta tras el velo de lo desconocido. Hoy abrimos ese libro, un libro que no siempre habla de fuego ni horror. A veces sus páginas susurran algo mucho más inquietante, algo que podemos reconocer y quizás lo que descubramos nos cambie para siempre. Alguna vez fue llamado portador de luz, Lucifer, el más hermoso, el más brillante, el favorito de Dios. Pero cayó, no por debilidad, no por ignorancia, sino por orgullo. Esta es la historia de esa caída, de cómo un ángel se convirtió en el símbolo eterno del mal, de cómo la iglesia moldeó a un adversario que necesitaba tener rostro, y de cómo, en las sombras, los hombres susurraban su nombre para obtener poder. Hoy, en esta entrega, nos sumergiremos en los orígenes del diablo, no como caricatura, no como monstruo, sino como mito, construcción y arma. El nombre de Lucifer aparece solo una vez en la Biblia, en Isaías 14:12, en la versión latina de la Vulgata. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Pero aquí viene el primer giro de esta historia. Ese pasaje no hablaba del diablo, hablaba de un rey humano, un monarca babilónico vencido por su soberbia. En hebreo, el término era Elel ben Shahar, que significa el brillante hijo del alba, una metáfora poética para un rey caído. Pero cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, eligió la palabra Lucifer. Y así, por un error o una intención, nació un nuevo demonio. Con el tiempo, ese Lucifer fue separado de contexto y reinterpretado. La iglesia, buscando ejemplos de maldad, encontró en ese único versículo la semilla perfecta. Pero, ¿quién era realmente el adversario de Dios? Decían que era la luz, que su mirada era tan intensa que cegaba, y sin embargo, cayó por querer ver más allá del trono. Lucifer fue antes que el diablo un símbolo de sabiduría prohibida. No era una bestia con cuernos, era conocimiento que no debía tocarse. La verdadera herejía no era desobedecer a Dios, sino querer comprenderlo. La Biblia no narra explícitamente una guerra en el cielo, no con detalle, pero entre líneas y con la ayuda de textos apócrifos, esa historia tomó forma. Fue el libro de Enoc, prohibido, olvidado, pero jamás destruido. El que dio voz a la rebelión. En él se habla de ángeles que descendieron a la tierra, no por voluntad divina, sino por deseo. Vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Les enseñaron secretos, alquimia, astrología, armas de guerra y por ello fueron castigados. Uno de sus líderes, Azazel, otro nombre más que con el tiempo se fundió en la imagen del diablo. Pero la historia que más impactó en el imaginario colectivo fue otra, la de un ángel que no cayó por deseo carnal, sino por orgullo, Lucifer, el más brillante. No cayó, lo arrojaron, porque desafió el orden.
porque vio en los hombres algo que los demás ángeles despreciaban, voluntad, y por querer entregarle fuego, lo quemaron con él. Esa visión de un Lucifer que entrega luz, como Prometeo, fue retomada por corrientes ocultistas siglos después. Pero volvamos al origen. El Apocalipsis de San Juan, último libro del Nuevo Testamento, ofrece una imagen más literal. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón fue vencido, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Esa imagen consolidó la narrativa. Lucifer lideró una rebelión y fue vencido. Fue entonces cuando se convirtió en Satanás. ¿O era ya uno solo? En el día del trueno y la noche sin sombra, el que portaba luz será arrojado al abismo, mas no perderá su resplandor, sino que lo torcerá, y desde abajo mirará hacia arriba, y sus seguidores caerán entre los hombres, con nombres olvidados. Así nació la idea de una conspiración divina, una guerra entre el cielo y el infierno, entre obediencia y libre albedrío, y el caído, Lucifer, como líder de los que se atrevieron a cuestionar el orden. Pero aún faltaba algo, un rostro, un nombre que infundiera miedo, un enemigo perfecto, y fue la Iglesia quien lo forjó. Antes de que el diablo fuera diablo, antes de los cuernos, el fuego eterno y el tridente, existía el Satanás. No era un ser oscuro y poderoso, era un título, Ha-Satán, en hebreo, el acusador, un ángel al servicio de Dios, cuya labor era poner a prueba la fe de los hombres. No tentaba por maldad, sino por deber. En el libro de Job se nos presenta uno de los diálogos más desconcertantes de la Biblia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Satanás no actúa por rebeldía, sino con permiso divino. Es un fiscal espiritual, un provocador que responde al trono. Entonces, ¿cuándo se volvió el enemigo? ¿Cuándo se convirtió en el mal? Con el paso del tiempo, y especialmente tras el surgimiento del cristianismo, algo cambió. El mundo comenzó a verse como un campo de batalla entre dos fuerzas absolutas, el bien y el mal, Dios y el diablo. Estaba en la iglesia, solo, no había nadie más, pero lo sentí. No frío, no calor, algo más profundo, como si alguien me observara desde dentro de mis pensamientos. Y entonces escuché un susurro. No con los oídos, sino con la conciencia. A medida que la iglesia consolidaba su poder, la figura del Satanás fue tomando forma demoníaca. Ya no era un siervo que probaba al hombre, sino un ente que lo arrastraba al pecado. Los primeros padres de la iglesia comenzaron a desarrollar una doctrina del mal personificado, y en el centro, el diablo, el engañador, el corruptor. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Así nació el enemigo ideal, invisible, pero presente, responsable de las guerras, las pestes, la herejía, el deseo y la duda. Y si todo mal tenía un origen, había que identificarlo y exorcizarlo. Pero faltaba una pieza clave, el infierno, y con él la organización del mal. Si Dios tenía un reino, el diablo también, y como todo reino, el suyo necesitaba orden, leyes y jerarquía. Así nació la demonología cristiana. No era simple superstición, era doctrina.
Los primeros teólogos comenzaron a clasificar a los demonios como si fueran soldados de una guerra eterna. Tomás de Aquino escribió que los demonios eran ángeles caídos organizados en coros, igual que en el cielo, pero en espejo. Los nombres comenzaron a multiplicarse. Algunos venían de textos bíblicos, otros de tradiciones paganas absorbidas por la iglesia. Belcebú, el señor de las moscas; Asmodeo, demonio de la lujuria; Leviatán, del abismo marino; y Baal, transformado de Dios a monstruo. Cada uno representaba un pecado, un vicio, una desviación del alma. En el nombre sellado del círculo, invoco al portador del saber oculto. A ti, Paimón, príncipe del este, muéstrate, no como bestia, sino como voz. Estos nombres aparecen en libros como las Goetia, parte del de Megatón, Clavicula Solomonis, un grimorio del siglo XVII. Según estos textos existen 72 demonios principales, cada uno con su sello, su rango infernal y su propósito. No eran seres vagos del caos, eran nobles, reyes, comandantes, con sus propias reglas y contratos. La demonología no solo servía para el conocimiento, sino para el control. Saber el nombre de un demonio, según se decía, otorgaba el poder sobre él, y en los rituales de exorcismo, ese conocimiento era la diferencia entre liberar un alma o perderla. Dinos tu nombre, dilo, criatura del abismo, para que podamos atarte. ¿Eres Astaroth? ¿Eres Dantalión? ¿O eres el primero, el que cayó por orgullo? En el centro de este infierno, ordenando, estaba él, Lucifer, a veces confundido con Satanás, a veces dividido en tres. Lucifer como el orgullo, Belcebú como la gula y Satanás como la ira. Tres rostros, tres formas de temer. Pero más allá de las páginas teológicas y los tratados medievales, en los rincones oscuros del mundo real, había quienes no solo creían en estos nombres, sino también los invocaban. No basta con creer en los demonios, hay quienes buscan algo más: controlarlos, invocarlos, pactar con ellos. Desde la Edad Media, circulaban historias de hombres y mujeres que, desesperados por conocimiento, poder o venganza, recurrían a lo impensable: firmar un contrato con el infierno. En la hora sin sombra encenderás la vela negra. El sello será trazado en sangre y al pronunciar el nombre, aquel que mora en la oscuridad vendrá. Pero cuidado, no todo lo que se concede se cobra. Uno de los casos más conocidos es el de Dr. Fausto. Un sabio insatisfecho con los límites humanos invocó al demonio Mefistófeles y le ofreció su alma a cambio de conocimiento infinito. Esta historia, aunque literaria, no es única. En los grimorios, como el libro de San Cipriano, el Ars Goetia, se detallan rituales, círculos de protección, sellos y fórmulas en latín, todos con un propósito: abrir la puerta. Te llamo desde el límite del umbral, ven, Orobas, que responde sin engaño, no por miedo, sino por deseo. Muéstrame lo que fue, lo que es y lo que será. Los pactos no siempre eran firmados con sangre. A veces bastaba con un acto simbólico, una entrega, una renuncia, pero siempre había un precio. Hay testimonios antiguos y modernos que aseguran haber sentido una presencia luego de tales rituales: una sombra en la habitación, un susurro sin boca, un sueño que no se disuelve al despertar. Él no llegó como esperaba. No había fuego, ni alas, solo una oscuridad que me entendía. Le pedí salud para mi hijo y lo obtuve, pero al año siguiente mi esposo murió. Nada es gratis, hijo, nada. El infierno no siempre cobra de inmediato. A veces espera y otras deja que el miedo haga el trabajo por él. Estos grimorios, lejos de desaparecer, se siguen copiando en foros, en libros de colección, en páginas de la web profunda. Porque el deseo de tener poder
sobre lo oculto, nunca muere. El diablo ya no necesita aparecer en el infierno. Ahora habita en pantallas, canciones, símbolos, discursos. No se esconde, se reinventa. En el siglo XX, mientras la fe tradicional retrocedía ante la ciencia y la modernidad, la figura del diablo no desapareció, cambió de máscara. Películas, música, literatura. El príncipe de las tinieblas pasó a ser el enemigo del alma, a un icono cultural. El exorcista, el bebé de Rosemary, la profecía. Los 70 y 80 fueron décadas doradas para el terror satánico, pero también para algo más inquietante, la adoración real. En 1966, Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en San Francisco. No invocaba demonios, no hacía misas negras. Su Satán no era el del infierno, sino un símbolo. En 1966, Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en San Francisco. Satán representa el orgullo, la libertad, la indulgencia. No adoramos al diablo, nos adoramos a nosotros mismos. Así decía la Biblia satánica escrita por LaVey. Era una provocación a un manifiesto contra la represión religiosa, social y moral. Pero en otros rincones del mundo, las cosas eran más oscuras. No eran símbolos, había sangre, había pactos. Yo estuve ahí, vi cómo enterraban el espejo, cómo hablaban en una lengua que dolía oír. No todos los que dicen ser satanistas están jugando. En la cultura pop, el diablo se volvió un rebelde, un seductor, un sabio tentador. En cómics aparece como un abogado, en series como confidente, en canciones como inspiración. Pero en las sombras aún hay quienes le temen y quienes le siguen. Rituales modernos, mezclas de antiguas prácticas con códigos digitales, sellos infernales escaneados en la piel, foros que enseñan a invocar, TikToks que enseñan a afirmar en broma. O tal vez no. Porque el diablo como concepto ha sobrevivido a imperios, inquisiciones, revoluciones y algoritmos. Quizás porque no está fuera, sino dentro, en la duda, en el deseo, en la desobediencia. Y si todo el símbolo perdura porque lo seguimos alimentando, entonces tal vez el diablo nunca se fue, solo aprendió a hablarnos en nuestro idioma. El diablo nunca desaparece, es el eco que sigue a cada paso que damos, la sombra que acecha cuando creemos que estar a salvo, en el susurro que se esconde detrás de la... El diablo nunca desaparece, es el eco que sigue cada paso que damos, la sombra que acecha cuando creemos estar a salvo, es el susurro que se esconde detrás de cada deseo prohibido, la duda que crece cuando todo parece claro, desde las antiguas escrituras hasta los mensajes que llenan nuestro dispositivo. Su presencia sigue allí, no como una figura temible y lejana, sino como un reflejo. La pregunta ya no es si el diablo existe, sino ¿dónde está? Tal vez está en ese pensamiento rápido, en ese impulso incontrolable, en la mirada perdida en la oscuridad de nuestras mentes. Tal vez esté esperando que nosotros mismos lo invoquemos. Y si el mal nunca se ha ido, si la lucha es eterna, ¿quién está ganando realmente? ¿El bien? ¿O el mal con su rostro multiplicado sigue acechando en todos nosotros? Porque el diablo siempre ha entendido, es simple, no necesita aparecer, solo necesita que lo recordemos.